Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, lunes 9 de marzo de 2026, estamos conectándonos con ustedes a través de UNPGTV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Vamos a comenzar con los titulares de hoy. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo nacional. Expulsado de España, un ecuatoriano condenado a 25 años de cárcel por violar a sus hijas menores. Fiscalía acusa a Aquiles Álvarez de perjuicio al Estado de 61 millones de dólares. Daniel Noboa confirma que Aquiles Álvarez está en la cárcel del Encuentro. Retiran 19 vehículos tras incendio en edificio multicomercio. Daniel Noboa dice que homicidios se redujeron en un 42% en Guayaquil, San Borondón y Durán. Cuéntenme en los comentarios qué opinan acerca de eso. Irán ataca instalaciones energéticas en el Golfo mientras se disparan los precios del petróleo. Y Eslovaquia bloqueará el préstamo de la Unión Europea a Ucrania si Orbán pierde las elecciones en abril. Estas son las noticias que estaremos revisando en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, y también agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten este informativo nacional a través de sus redes sociales y plataformas digitales. Ellos son Radio Guayasense TV, Postdata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y Coral Noticias Nueva York. Gracias por el apoyo diario a nuestro noticiero. Empezamos con el desarrollo de las noticias y okdiario.com nos dice que Ángel Abelardo, un ecuatoriano de 55 años, condenado por violar a sus hijas menores de edad, ha sido expulsado de España tras cumplir gran parte de su condena, un total de 18 años entre rejas. El delincuente se dedicó a violar a sus hijas durante más de una década e incluso dejó a una embarazada. Encarcelado en el año 2008 y condenado a 25 años de cárcel en 2010, no podrá volver a España en los próximos 10 años. El expulsado por violar a sus hijas fue deportado el pasado día 4 de marzo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza, en cumplimiento de una resolución administrativa de expulsión dictada por la subdelegación del gobierno en Zaragoza en octubre de 2025. Desde su detención y puesta a disposición judicial en abril de 2008, el condenado permaneció ingresado en el centro penitenciario de Suera hasta que se ha hecho efectiva su expulsión del territorio nacional. En aplicación de la legislación vigente en materia de extranjería, el violador de sus hijas tiene prohibida la entrada en España y en el resto de países del espacio Schengen durante el periodo de 10 años. El Mercurio.com.es ahora nos indica que después de 3 diferimientos, finalmente este 8 de marzo de 2026 se instaló la audiencia de juicio del caso AAA, en el que se investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a sus hermanos y a 13 personas más, además de 6 empresas. La fiscal del caso, Ruth Amoroso, presentó su alegato de apertura, en el que mostró que los procesados incurrieron en el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal
de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado, de petróleo y biocombustibles. De acuerdo con los resultados de la investigación de Fiscalía, el perjuicio económico al Estado ascendería a los 61 millones de dólares, sí, correspondiente a 22.777.000 galones de combustible entre diésel y gasolina. Según el alegato inicial de la fiscal, el cual ofreció probar durante el juicio, se detectaron inconsistencias en la venta de combustible por parte de estaciones de servicio ubicadas en zonas fronterizas y en sectores con presencia de minería ilegal. La investigación en este caso se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ARCONEL, en julio de 2024, que acusó a Aquiles Álvarez y su familia de venta irregular de combustible subsidiado. En el reporte se alertó sobre presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles que habrían generado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano debido a diferencias significativas entre el volumen de combustible despachado y facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras. Los informes periciales determinaron que las capacidades reales de almacenamiento de varias estaciones de servicio no guardan relación con los volúmenes de combustible adquiridos a las empresas procesadas. En algunos casos, se habría registrado la venta de diésel y gasolina a un mismo vehículo en volúmenes incompatibles con su capacidad operativa, es decir, compraban más combustible del que podían almacenar y transportar. Habrían generado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano debido a diferentes diferencias significativas entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras, afirmó la fiscal. Aquiles Álvarez fue representante legal con el cargo de presidente y accionista mayoritario de las empresas Codepesa, Corpalubri, Ternape e Indudiesel. Las dos primeras son comercializadoras de combustible del segmento automotriz e industrial respectivamente, mientras que la tercera es una operadora del segmento naviero nacional y naviero internacional. Según la Fiscalía, las autorizaciones obtenidas por las tres empresas para su operatividad habrían sido otorgadas de manera irregular y luego de obtenerlas de forma ilegal, el alcalde de Guayaquil firmó contrato como representante legal de Codepesa con los representantes de estaciones de servicio fronterizas en Zamora, Loja y El Oro. Posteriormente, el procesado Fernando B., como primo de Aquiles Álvarez, asumió la representación de Codepesa, Corpalubri, Ternape e Indudiesel desde el 19 de julio de 2024 hasta la presente fecha, en cuyo periodo continuó la operatividad de la infracción. Seguimos con la información. No cambiamos mucho de tema porque también hablamos aquí de Aquiles Álvarez, ya que Daniel Noboa confirma que Álvarez está en la cárcel del Encuentro. La mañana de este lunes 9 de marzo de 2026, el presidente Daniel Noboa confirmó que Aquiles Álvarez ahora está recluido en la cárcel del Encuentro ubicada en la provincia de Santa Elena. Lo hizo durante una entrevista radial donde aseguró que el traslado del alcalde de Guayaquil se dio por razones de seguridad. Textualmente dijo: es donde más seguro va a estar, señaló el señor Noboa en Radio Sucre, según el diario.es. En dicho espacio, el mandatario ecuatoriano se expresó sobre las críticas que ha recibido la decisión de llevar a Aquiles Álvarez al centro carcelario de máxima seguridad. Dijo que el político definitivamente estará más seguro en ese lugar, pero odian la cárcel del Encuentro porque ahí es mucho más estricto, todo
es mucho más estricto todo, Hay mucho más control, nadie le puede pasar un celular, nadie le puede pasar nada, dijo él textualmente. Agregó también: esto no es persecución política. Si el día de mañana hay un alcalde que resulta que es chonero y que él mismo ayuda y colabora a mover droga, o él mismo ayuda en dar los muelles municipales para que salga la droga, eso no es persecución política, estás atacando el crimen. La tarde de ayer, aproximadamente a las 15 horas, Aquiles Álvarez fue llevado desde la cárcel de Cotopaxi, donde estaba recluido, en avión hasta el aeropuerto de José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Ya en el lugar, el funcionario fue escoltado con estrictas medidas de seguridad a un helicóptero que lo trasladó cerca de las 17 horas hacia el centro penitenciario de máxima seguridad, conocido como la cárcel del Encuentro, como ya lo habíamos visto. A través de redes sociales circuló un video donde se ve al alcalde guayaquileño vestido con uniforme carcelario naranja y con las manos esposadas, mientras camina en la pista del aeropuerto. Previo a confirmarse su traslado, Álvarez envió un mensaje a través del abogado David Norero, quien es parte de su equipo legal. En este expresaba textualmente: me trasladan a Santa Elena, invocando un supuesto plan contra mi vida, basado en informes reservados. Si el Estado tiene información real, que investigue y proteja. Por lo que no puede hacer, pero lo que no puede hacer es usar informes secretos para acusar políticamente a otros sin una sola prueba, dijo el señor Aquiles Álvarez textualmente. Aquiles es investigado por presuntos delitos relacionados con el tráfico ilegal de combustibles y manejo irregular de recursos vinculados al transporte de hidrocarburos en el caso AAA, y por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria en el caso Goleada. Seguimos con la información aquí en su informativo nacional. Y también en cuanto a Guayaquil, Ecuador221.com nos dice que retiran 19 vehículos tras incendio en edificio multicomercio. Las autoridades retiraron 19 vehículos del edificio multicomercio durante la primera jornada del operativo organizado tras el incendio estructural registrado en este inmueble del centro de Guayaquil. El procedimiento se ejecutó este domingo en el sector de las calles Cuenca y Eloy Alfaro. El retiro de los automotores forma parte de la resolución adoptada por el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal durante la sesión realizada el 6 de marzo, luego de que informes técnicos advirtieran un alto riesgo estructural en el edificio afectado. Para ejecutar las labores, las autoridades establecieron un protocolo de acción que incluye medidas de seguridad y coordinación entre varias instituciones. En el operativo participan la Municipalidad de Guayaquil, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y agentes de control municipal. La empresa Segurep coordinó el acompañamiento técnico y brindó apoyo logístico durante la intervención. El objetivo principal consiste en proteger al personal que trabaja dentro del perímetro de riesgo y garantizar la seguridad de los propietarios de los vehículos. Hasta las 16 horas de este domingo se logró retirar 19 automotores, entre motos, autos y camiones que permanecían estacionados en el área cercana del edificio siniestrado. Los propietarios contrataron grúas particulares para recuperar sus vehículos y asumieron el costo del servicio, que en algunos casos supera los $500 debido a las condiciones del operativo y al riesgo estructural del inmueble. Alex Anchundia, gerente general de Segurep, explicó que las tareas podrían extenderse varios días debido a la complejidad del procedimiento y a la necesidad de cumplir estrictos protocolos de seguridad. Las autoridades anunciaron que el operativo continuará este lunes 9 de marzo desde las 8 horas con el retiro de otros automotores ubicados en la calle Febres Cordero, mientras equipos técnicos siguen evaluando el estado estructural del edificio multicomercio.
Continuamos con más información y elcomercio.com nos dice por otra parte que según Daniel Noboa, los homicidios se redujeron en un 42% en Guayaquil, San Borondón y Durán. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan acerca de esto que dice el presidente. El presidente de la República, Daniel Noboa, habló este lunes 9 de marzo de 2026 sobre la cumbre Escudo de las Américas en la que participó en Miami junto al presidente Donald Trump y la situación de Ecuador. En una entrevista radial, Daniel Noboa abordó el tema de la cumbre Escudo de las Américas y señaló que en él se trataron temas que son de preocupación común entre los países participantes. Destacó que estos temas son globales debido a que todos están relacionados como narcotráfico, minería ilegal, delincuencia, etcétera. Puso de ejemplo que hay un grupo de mineros ilegales en una zona y el alcalde de esa zona es financiado por los mineros o por algún grupo, por ejemplo los lobos. Parte del problema es el mismo alcalde que los protege y que usa las cámaras de seguridad para protegerlos. Explicó que la minería ilegal creció porque se volvió más rentable. Textualmente dijo que hoy en día, por cada dólar que se invierte en minería ilegal, el retorno es más de 6 veces. Está a la par con la cocaína, agregó. En cuanto a la cumbre en Miami, destacó que no asistieron Colombia, Perú, Venezuela ni México. Se refirió a la situación de Cuba y señaló que hay evidencia de que había injerencia en las actividades políticas de disidencia y violentas. En algunos casos, agregó que con pruebas suficientes pidieron a la delegación volver a Cuba. Retomó que los papeles no necesitaban ser quemados, pues podían llevárselos en una valija diplomática. El presidente tocó también el tema de los aranceles con Colombia y destacó que esto ha favorecido la competencia local en lugar de competir en Colombia. Dijo que el año anterior, en febrero, se tenía un déficit de 60 millones de dólares en la balanza comercial. En cambio, en febrero de 2026 se tiene un superávit de 35 millones de dólares en la balanza comercial, además de una recaudación de 20 millones de dólares por tasa de seguridad solo con Colombia. Según comentó el presidente, Ecuador tiene con Colombia el peor déficit de balanza comercial de 1.200 millones de dólares. Estos dólares salen de Ecuador hacia Colombia por importaciones que llegan desde otros países. Por ello, Ecuador gestiona tratados comerciales con los países productores para que lleguen al país directamente sin Colombia como intermediario. En cuanto a la posibilidad de que la tasa de seguridad se elimine, Noboa contestó textualmente: cuando le dé la gana al gobierno vecino de preocuparse por la seguridad, a nosotros nos cuesta 400 millones de dólares adicionales cubrir lo que ellos no cubren en la frontera. Aclaró que esto se debe a que Colombia retiró el ejército de la frontera y dejó libre para exguerrilleros. También señaló que la revocatoria de la visa a Fernando Casado responde a que Ecuador no necesita gente que desestabilice e incite el desorden. Textualmente dijo, se va. Además dijo que hay conexión también con lo que pasó con la Embajada de Cuba. A la pregunta de cómo se identifica Noboa respondió que es de una línea social democracia moderada, que es una centroizquierda bien pegada al centro. Lo que más les duele es que no soy un dictador de derecha y que el centro derecha y centro izquierda han votado por mí en 2 elecciones presidenciales. Además destacó que su padre era un líder universitario de izquierda. Señaló que a su padre, Álvaro Noboa, lo secuestraron, lo torturaron y lo botaron en Colombia en la época de Rodríguez Lara y destacó que eso no cuenta a la izquierda en Ecuador.
Ecuador atraviesa una crisis en los hospitales públicos, donde hay una escasez de medicina, y ante ello Noboa señaló que hay medicinas, hay desgraciados en diferentes dispensarios médicos que las esconden o se las roban. Señaló que hay hospitales que se entregaron a GDOs y por ello se cometen asesinatos. Destacó que se ha dado más de 300 millones de dólares en medicinas adicionales y se trabaja en los dispensarios del Seguro Social campesino para que la gente no deba ir a los hospitales principales. Noboa señala que al resolver los problemas de seguridad también se ayuda el tema de la salud, pues están relacionados. Daniel Noboa volvió a referirse a que los niveles de inseguridad en Guayaquil se han reducido. Textualmente dijo: ya va a pasar casi un mes desde que el alcalde criminal está preso, dijo, y confirmó que Aquiles Álvarez está en la cárcel del Encuentro, en donde más seguro va a estar. Daniel Noboa dice que del 10 de febrero hasta el 8 de marzo hay una reducción del 39% comparado al mismo periodo del año pasado, y en el DMG, es decir, Guayaquil, San Borondón y Durán, los homicidios se redujeron en 42% según Noboa. Esto incluye extorsiones, robos y homicidios. Atribuyó esta reducción a que hay más control de Segurep y que hay más control de las cámaras. Ya no hay nadie que te pueda ayudar a prender y apagar la camarita, dijo textualmente. Señaló que el gobierno no realiza persecución política, sino persecución al crimen. Noboa señaló que el gobierno está dando las mejores tasas de interés de la historia para vivienda, y esto ocasiona que se empuje al mercado, es decir, que los privados también deban bajar para competir. En cuanto al arroz, señaló que el gobierno va a comprar en la próxima cosecha 20,000 toneladas de arroz con cáscara para apoyar a los agricultores. Así las cosas en cuanto a la última entrevista que tuvo el señor Daniel Noboa en radio. Estaremos pendientes de sus comentarios. Seguimos y ahora en el ámbito internacional. Irán ataca instalaciones energéticas en el Golfo mientras se disparan los precios de petróleo. Aquí tenemos un reporte de Euronews.com que vamos a reproducir en este momento en pantalla. El número de muertos en Irán ha superado los 1.200 mientras la guerra entre Teherán, Israel y Estados Unidos entra en su 10º día. El domingo se vieron imágenes de incendios masivos en Teherán tras los ataques aéreos contra las infraestructuras petroleras de la capital. Hasta ahora los ataques de Estados Unidos e Israel han tenido como objetivo todo tipo de instalaciones, desde bases militares hasta edificios gubernamentales. Washington afirma que las operaciones van bien y por delante de lo previsto, y ha prometido continuar luchando hasta alcanzar todos los objetivos bélicos. El jefe militar israelí, Eyal Zamir, ha pedido a los oficiales de las FDI que se preparen para una guerra larga. Esto se produce mientras Israel lleva a cabo ataques contra Irán y su aliado en el Líbano, Hezbollah, simultáneamente, y el primer ministro Netanyahu promete muchas sorpresas en la siguiente fase. Los ataques israelíes se dirigieron durante la noche del domingo al lunes contra múltiples zonas del Líbano, incluida la capital, Beirut. Los últimos ataques contra Irán por parte de Israel afirman haber destruido el cuartel general de la Fuerza Aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, que operaba el comando de misiles balísticos. Mientras tanto, los ataques de represalia de Irán continúan dirigiéndose contra sus vecinos del Golfo, la mayoría de los cuales albergan bases estadounidenses. Muchos han calificado los ataques de imprudentes y Qatar ha llegado a describirlos como una traición. Los ataques de Irán también siguen dirigiéndose contra Israel, donde al menos 11 personas han muerto hasta ahora y decenas más han resultado heridas. Seguimos con el desarrollo de la información internacional aquí en su informativo nacional. Y Eslovaquia bloqueará el préstamo de la Unión Europea a Ucrania si Orbán pierde las elecciones en abril. Tenemos otro reporte y último de Euronews.com. Veamos en pantalla.
El primer ministro eslovaco Robert Fico ha declarado que su país está dispuesto a bloquear el paquete de préstamos de 90.000 millones de euros de la Unión Europea para Ucrania a partir de abril si el primer ministro húngaro Viktor Orbán pierde las elecciones y Kiev no consigue reanudar el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba. La amenaza se produce en medio de una disputa cada vez más intensa sobre el oleoducto, ya que Eslovaquia y Hungría han lanzado una campaña de presión contra Kiev tras las interrupciones del suministro de petróleo ruso. Fico se reunirá el martes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para abordar por qué se está dando prioridad a los intereses de Ucrania sobre los de los Estados miembros. Mientras que Kiev afirma que el oleoducto fue dañado por los ataques rusos, Fico afirma que tiene imágenes secretas de satélite que demuestran que sigue siendo totalmente funcional. El líder eslovaco también afirmó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está esperando la victoria de la oposición húngara en abril antes de reanudar el flujo de petróleo. Hungría ha citado anteriormente la negativa de Ucrania a restaurar el oleoducto, una vía clave para el transporte de petróleo ruso a Hungría, después de que fuera dañado en un ataque con drones rusos en enero. Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de la información más reciente aquí en el Informativo Nacional, a través del canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, UNPGTV, en Facebook, como siempre de lunes a viernes. A partir de las 10:30 les entregamos un resumen de la información de los distintos medios de comunicación. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana martes. Que les vaya bonito. Chao, chao.